chico. No sé si le Sí. podríamos consultar algo rápido así del trabajo. Y podrían consultarme algo rápido, pero no sé si voy a poder contestar todo lo que ustedes pretendan, porque como hay cosas que los va a manejar Sí, Damián con Germán, pero yo puedo ayudarles en algo. A ver. no era una duda de cómo resolver algo, sino más que nada, nosotros, por ejemplo, cuando teníamos que instalar los paquetes, cuando teníamos que descargar, por ejemplo, WCalc, la calculadora esa y demás, Sí. nosotros buscábamos los códigos, digamos, en Internet y investigábamos de ahí de Internet y ejecutábamos esos. No sabía Espera un segundito porque te instalarlo. escucho mal. Tengo la ventana abierta, espera. Ah, bien. Se ve que hay mucho ruido afuera, entonces se escucha acá hasta... Sí, sí, no era. Dale, ahora sí. Cuando tenías Más que que instalar nada, los claro, códigos, para instalar los paquetes y las aplicaciones esas, digamos, nuestra duda en realidad era si teníamos que usar algún método específico o podíamos buscar en internet y realizarlo como a nosotros nos parezca, digamos, sí. para ya ir, digamos, armando el trabajo práctico. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, pensé que seguía la pregunta. Mira, según lo que yo tengo entendido, porque a Germán lo tengo en otro curso también, no sé cómo les habrá hablado a ustedes, pero calculo que va a decir lo mismo. Ustedes tienen un método que él les explicó de cómo hacer las instalaciones de aplicaciones, ¿sí? Ustedes se fijaron que, antes que nada, había un software que les cambiaron en el enunciado del trabajo práctico, les pedía que instalaran LeafPad y ahora les pidieron que instalen Mousepad. ¿Puede ser? Sí, 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 Eso sí. ¿No tiene nada sí. que ver con eso? No, no es de eso. No, entonces no te entendí la pregunta. Era, porque digo que nosotros tenemos que poner sudo install, el comandito ese, digamos, Sí, para instalar para una instalar. aplicación. Y la duda nuestra era si después cuando teníamos que, por ejemplo, sacar el listado de todos los paquetes instalados y demás, si había que hacerlo Sí. de alguna forma específica, porque nosotros Ah, no, directamente no, 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 buscamos en no. internet y... El listado puede ser eh, con la opción de apt, ¿sí? Sí, O sí, puede ser o con cualquiera de las opciones que ustedes les mostró Germán en su momento. sí, apt esa que list, no me pasó acordaba. el chico en el Esa, chat, esa no me usamos. acordaba. Con apt list pueden usarlo, creo que también Ujú. había usando el grep para que les filtrara solamente la parte importante. Algo que les dijo hoy Germán también a los chicos del otro curso fue que no hacía falta usar la captura de todo lo que muestra, sino solamente la parte que ustedes querían mostrar, porque a veces cuando hacen el listado salen muchos más Claro, software sí, sí. del que les pide. Entonces podían capturar solamente esa parte. Y sí, les digo que cualquiera de las formas podían usar para listar. Bien, entonces mientras se cumpla la consigna, no importa qué comando Sí, usemos ni nada de excepto eso. tengan en cuenta que sean los comandos que vieron con él. ¿Sí? No pongan otros comandos, porque hay otras formas, pero traten de usar las dos o tres que les mostró él en el trabajo práctico, cuando les explicó. Listo, listo, ¿Sí? listo, sí. Gracias. Ah, ¿no les enseñaron a instalar las aplicaciones en el Eh, práctico? No, profe, no, todavía no vimos nada de eso. Ah, no, pero entonces no se preocupen, esperen esa clase. Claro, hubo un feriado, exactamente. ¿Ustedes van a tener una fecha? ¿Ya tienen fecha de vencimiento del trabajo práctico? El 16. El 16, profe. Ah, bien, tienen todavía para hacer consultas este jueves, el jueves. El jueves tienen para hacer consultas con respecto a la parte de instalación, que seguramente o les va a dejar un videíto, les va a dejar una filmina o algo para explicarle la parte de instalación. ¿Sí? No se desesperen porque se dan dos partes el trabajo. El profe es el 16, pero nos aparece la entrega también para este viernes. ¿Cómo saben que es el 16? ¿Porque se los dijo verbalmente? No, no, en la UV figura así. Claro, en ¿Y la por, V entrega días restantes para entrega 11 días. bueno, ¿y por qué dicen que es para este viernes entonces? Pasa que nos aparecen las entregas de los otros cursos también. Ah, Ah, porque aparece también ¿les el entrega aparecen de las entregas mente. de otros cursos también?
Bueno, yo No, Sí, pero eso, aunque no gracias por estemos en el avisarme. curso, aunque no estemos en el curso, aparece en el calendario, como si tuviésemos esa entrega. Bien, bien. No, no se guíen por los calendarios porque cada curso lo dio en un momento diferente de acuerdo a la clase que haya tenido. Entonces, ustedes fíjense que han tenido un feriado, entonces se han atrasado una semana. El curso donde yo estoy, que no hemos tenido feriado, lo tienen este viernes la entrega. Por eso puede ser que les aparezca este viernes, porque el curso que es el 2K2, entregan el viernes, ¿sí? Así que no se guíen por los calendarios así generales, sino por la fecha que les aparece en el recurso donde tienen que cargar el trabajo práctico. ¿Sí? Ya voy a avisar eso para que veamos cómo controlamos eso de que les aparezcan las otras fechas, porque los confunde, obviamente. Obviamente los confunde. Pero no, no, no. Cada curso tiene su fecha de acuerdo a cómo fue dando las clases. Bien, esa sería la única pregunta, Juan José. Sí, era más que nada esa porque nosotros ya hicimos todo, pero no empezamos a armar formalmente el trabajo, cosa Ujú. de no trabajar al vicio, digamos, por ver Claro, si sí, habíamos hecho algo obviamente. mal. Una de las cosas que también les comento es que pueden usar capturas de diferentes máquinas virtuales. Supongamos que son 4 o 5 los integrantes del grupo. Pueden hacerlo todos con respecto a un solo integrante o pueden hacerlo con capturas de cada uno de ustedes, para que se vea que cada uno ha creado su máquina. No repetir las capturas, ¿sí? No de la misma captura tener todas las copias, sino en el punto 1 de un integrante, en el punto 2 del otro integrante, eso también se puede hacer. ¿Sí? Para mostrar qué pasa cuando intentas abrir una app, si instalaba antes, por ejemplo. Sí, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, comenzamos a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar hoy con la unidad número 2. Comenzamos con ya un poco más de detalle de todo lo que vimos en líneas generales en la unidad 1, que era una introducción. Vamos a empezar a hablar de administración de archivos, que es la unidad número 1. Lo que tratamos de hacer es que, como ustedes comienzan con la parte de archivos en la parte práctica, porque empiezan a manejar los archivos y los comandos que son referidos a eso, damos la unidad número 2 primero, pero nosotros siempre comenzábamos con procesos en la parte de teoría. Ahora hemos cambiado el orden para que se adecue a lo que ustedes están viendo en el práctico. Bien, administración de archivos. ¿Qué vemos en esta unidad? En la primera parte vemos una introducción a la parte más simple de archivos, que es qué es un archivo, qué información puede tener, ¿sí? Qué es un sistema de archivo. Y bueno, en esto creo que ustedes no deberían tener dudas, ¿no? Un archivo es una estructura que nos permite mantener la información en un dispositivo de almacenamiento, de manera que nosotros podamos manejarla, recuperarla, guardarla y utilizarla en otro momento. Es decir, que un archivo mantiene información en forma permanente. ¿Qué tipo de información puede contener un archivo? Bueno, información se le llama persistente, es decir, que va a permanecer a lo largo del tiempo. Su tamaño se expresa en bytes y un archivo se puede compartir entre varios procesos. Eso es una característica de los archivos, pero por ahora no vamos a entender para qué sirve eso, ¿sí? Pero eso significa que dos procesos pueden estar accediendo a un archivo en un mismo momento o en diferentes momentos. La parte del sistema operativo que trata con los archivos propiamente dichos se le conoce con el nombre de sistema de archivos. Hay una parte que nosotros le llamamos sistema de archivos dentro de Linux y hablamos de la estructura del árbol jerárquico, y a eso se le llama sistema de archivos, pero también el software que se encarga de
administrar todos los archivos del sistema, también se le llama sistema de archivos. Así que cuando hablamos de sistema de archivos estamos hablando como de dos enfoques, ¿sí? El enfoque desde el punto de vista administrativo, que lo hace el sistema operativo, y el enfoque de punto de vista del usuario, que lo ve como un árbol jerárquico donde hay distintos directorios y archivos contenidos en él. Si yo voy avanzando, porque para mí todo esto está más o menos claro. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me frenan, ¿sí? Abren el micrófono y me frenan. Bien. Los nombres de los archivos. Se deben asignar, obviamente, un nombre cuando estamos creando un archivo. Dependiendo del sistema operativo, la forma de nombrar va a variar. Generalmente, los sistemas operativos actuales distinguen las mayúsculas de las minúsculas. Cuando ustedes creen un archivo, va a tener un nombre diferente, por más que la palabra sea la misma, si usamos mayúsculas o minúsculas. Eso significa que es sensible a las mayúsculas o minúsculas. En Linux, generalmente el nombre de archivo se le llama nombre, ¿sí? Y tiene solamente una parte, que es el nombre. Tratamos de que no comience con números o caracteres especiales. Debería comenzar con una letra y luego los números o algún carácter que sea permitido. Ya vamos a ver que no es tan fácil poner cualquier carácter en Linux. En Windows tenemos una característica que es, aparte del nombre, hay una segunda parte que es la extensión. Y el nombre y la extensión están separados por un punto. ¿Sí? Esta extensión, como estos ejemplitos nos da, pueden ser PDF, JPG, GIF, HTML, no sé, XLS, DOC, PPT, etcétera. Son las extensiones de los archivos. ¿Para qué piensan ustedes que sirve o cuál es la función de esa extensión del nombre de un archivo en Windows? Dar información de qué tipo estamos hablando. ¿Dala qué? No escuché. Información de qué tipo de archivo se trata. Da información de qué tipo de archivo. ¿Y a qué se refiere con tipo? Cuando No sé, dicen tipo. la estructura del archivo. Puede ser un poco la estructura, pero más que todo, desde qué aplicación yo lo voy a poder abrir. Si es un ejecutable, si es un archivo de texto, si es una... Claro. El tipo de archivo en este caso está relacionado con las aplicaciones que van a poder abrirlo. Dependiendo de la extensión que tenga, va a contener una estructura diferente y va a ser referido a un tipo de aplicación que lo va a permitir abrir y acceder a ese archivo. En Linux no existe tal extensión. O sea, yo puedo colocar en el nombre de archivo un punto y una terminación, como si fuera una extensión. Pero para Linux es lo mismo que tenga o no tenga esa extensión. Tengan en cuenta que si yo pongo, por ejemplo, texto.txt, a Linux no le dice nada si yo pusiera texto.html. Yo puedo guardar la misma información, tenga o no tenga la extensión, o tenga una o tenga otra extensión, porque para Linux todo es un carácter que representa el nombre, mientras que Windows sí hace diferencias dependiendo de la extensión que tenga. Eso es una de las cosas importantes a resaltar. Sí. Entonces, digamos, la extensión estaría como implícita en el nombre, por eso da igual que pongamos punto y extensión después, como en el caso de Windows. En realidad, Linux tiene, en el nombre no va en un, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero va en una estructura que se llama inodo. Ahí va el tipo de archivo y cuáles son las características y atributos que tiene ese archivo. No en el nombre, sino en el inodo. El nombre solamente es una forma de cómo llamarlo.
Bien. Vamos un poquitito más adelante. Hay 3 formas de estructurar archivos, pero estas son formas añejas, ¿sí? Que existieron siempre. Ninguna estructura, una estructura de registros o estructura de árbol. La estructura de registros y la estructura de árbol son las que se usaban antiguamente. Y hay algunos sistemas operativos que pueden utilizar una de estas formas, pero Windows y Linux no utilizan ninguna estructura de archivos, o sea que un archivo es una secuencia o flujo de bytes, uno a continuación de otro. Esa es la estructura que tiene. Esto, así, tal cual. Uno a continuación del otro. Una estructura de registro mantiene datos separados, como cuando hablamos de bases de datos, o una estructura de árbol donde la estructura es mucho más compleja, pero que no utilizan este formato los 2 sistemas operativos de los que vamos a hablar actualmente. Les diré que casi ninguno de los sistemas operativos utiliza este formato. Así que lo que nos interesa es que la estructura que utiliza Linux y Windows es una secuencia o flujo de bytes. Vamos a los tipos de archivos. Y acá empezamos a hablar de algo que antes no habíamos hablado porque se hace un análisis de acuerdo al sistema operativo Linux. Existen los archivos que se llaman regulares o comunes, o también llamados ordinarios. Regulares, comunes, ordinarios, significan lo mismo. Esos archivos contienen la información del usuario. Pueden ser también archivos ASCII, que se visualizan con cualquier editor de texto, o también los archivos binarios, que dependen de la aplicación que los creó. O sea, todo tipo de información que no tenga que ver con el resto que ya les voy a explicar, se les llama archivo regular. Los archivos binarios son, dependiendo de la aplicación, son generalmente los ejecutables de alguna aplicación, los ASCII que visualizan texto, o los que contienen información del usuario. Después tenemos otro archivo tipo especial, que es los directorios o carpetas. En Linux se les llaman directorios o subdirectorios. Pero en la actualidad, ya asociándolo con Windows para que no haya confusiones, decimos también carpeta. Así que pueden llamarle directorios o carpetas. Dentro del sistema de archivos de Linux tenemos el directorio raíz, que no se escribe con la palabra raíz, sino que se escribe con una barra. Y dentro de esos directorios tenemos los subdirectorios bin, etc, home, lib, user, var, tmp, prog, mnt, ya me olvidé el resto. ¿Está? Ya no los tengo presentes acá. Pero todos esos son subdirectorios que dependen del directorio raíz. A su vez, dentro de home, por ejemplo, tenemos otros subdirectorios, que son los nombres de los usuarios que creó el sistema. Y dentro de cada uno de los directorios de cada usuario tenemos los archivos de cada usuario en particular, los propios. Y recién aquí, fíjense que tenemos los archivos regulares. Directorio, 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 y dentro de un directorio recién los archivos regulares. Los 2 tipos de archivos que vimos hasta ahora. Los directorios pueden contener a su vez otros directorios. Estos archivos directorios son los que nos sirven para mantener una estructura del sistema de archivos. Un directorio es un archivo especial con un formato especial que guarda en su interior los archivos que contiene, diferenciando si es directorio o archivo, y también el inodo que está asociado a ese archivo. O sea que el directorio es un archivo especial con una estructura especial. Después tenemos otro tipo, que es el tercer tipo de archivos, los especiales. Dentro de los especiales tenemos los especiales de carácter y los especiales de bloque.
Cuando hablamos de archivos especiales de carácter, estamos diciendo que son los archivos que representan a los dispositivos de entrada-salida, como por ejemplo, los archivos que modelan las impresoras, las terminales, las interfaces de red, el teclado, el mouse, los lectores de código de barra, o sea, todo dispositivo que se maneja a través de entradas en serie, ¿sí? Flujo de bits, se les llaman archivos especiales de carácter. Nosotros los podemos asociar básicamente con los controladores. Hay un archivo especial para cada impresora, hay un archivo especial para el teclado, hay un archivo especial para el monitor, y así sucesivamente. Ustedes a esto lo van a ver, a los especiales de carácter y especiales de bloque, porque los van a encontrar en un subdirectorio especial, ya les voy a decir cuál. Después tenemos los especiales de bloque. Como así hablábamos de los de carácter, los de bloque son los que se manejan con bloques de datos. ¿Cuáles serían? Los que modelan los discos, los pendrive, todos los dispositivos de almacenamiento de información. Estos especiales de bloque son los que permiten acceso aleatorio, es decir, a través de la búsqueda podemos encontrar una parte de la información y no tenemos que recorrer todo el archivo para encontrar algún sector en particular. Por eso decimos Una que consulta. Sí. ¿Los especiales de carácter hacen referencia a dispositivos externos? No necesariamente, porque fíjate que la interfaz de red está dentro del gabinete. O no sé si era esa la pregunta. Sí, sí, era eso la pregunta. Bien. En Linux tenemos estos tipos de archivos. No sé si ustedes habrán hablado del comando ls-l. Sí. Sí, profe, vimos Bien. algunos comandos. Bien, el comando ls-l les muestra, con la opción "-l", les muestra algo así como esto. ¿Sí? Dice -rw-rw-r-, un numerito, dos nombres de usuarios, que en realidad son el usuario y el grupo, un tamaño de archivo, una fecha de creación y al final recién el nombre del archivo. Fíjense que cuando yo hago el ls-l de cualquier subdirectorio, me va a mostrar en letra negra o blanca, dependiendo del fondo que tenga, el nombre de un archivo regular. Luego en azul me muestra los directorios, y fíjense que yo me doy cuenta que es un directorio porque tiene una D en el primer carácter que me muestra. En el archivo regular tiene un guión como archivo regular. Después tengo los enlaces en turquesa, en color turquesa, los archivos tipo enlace que todavía no vieron, y vamos a charlar un poquitito más adelante nosotros, pero es otro tipo. Y bueno, acá uno en verde, que es un ejecutable, pero también los ejecutables son archivos regulares. Lo que no está en el ejemplo aquí son los archivos de tipo especial de carácter. Si alguno tiene abierto una máquina virtual, puede hacer un listado, un ls-l del subdirectorio /dev, ¿sí? El subdirectorio /dev, ¿qué contiene? ¿Vieron los directorios que contienen el sistema de archivo de Linux? A ver qué escribieron. Estos son los comandos que vieron. Bien, ls, ojo con los ls como están escritos, ¿no? No más, porque van los espacios. Comando, espacio, opción.
Gracias por la info, pero no se olviden de poner los espacios. Sí, Franco levantó la mano. ¿Para qué, Franquito? Creo que no entiendo muy bien en dónde es que aparecen los Ay, no tipos te de... escucho nada. que digo que creo que no entiendo muy bien en dónde se encuentran visualmente los archivos. Ah, bien. Es lo que digo. Yo les dije que fue una pregunta lo que les hice. No sé si vos me estás respondiendo la pregunta que yo hice o me estás consultando otra cosa. No, es una consulta en realidad. Ah, bueno, espera. Ya me haces la pregunta, no te olvides. Yo pregunté qué contenía el subdirectorio /dev. Exacto. Si ustedes hacen un listado, muy bien, Matías, si ustedes hacen un listado de ese directorio y ponen ls-l/dev, van a listar el contenido del directorio que contiene, o sea, medio redundante lo que estoy diciendo, pero todos los dispositivos de bloque y de carácter que usa el sistema, que contiene el sistema para funcionar. Por eso es que lo van a ver con una B adelante si son de bloque, con una C adelante si son de carácter. Yo no me di cuenta de ponerlo acá, porque en realidad en el directorio Sandra, Home Sandra, no están en el /dev, así que solamente allí los van a poder encontrar. ¿Por qué? Porque dev contiene los archivos de dispositivos. ¿Sí? Profe. Ahora, sí, ¿quién me hizo la pregunta? Bueno, seguimos, Luca, dale. Soy Tomás, profe. Ah, Acabo de Tomás, llegar. me apareció Lucas acá en la foto, por eso pensé que era él el que preguntaba. Sí, o sea, te quería avisar nomás que acabo de llegar de la facu. Bueno, Ah, Tomás. Ay, espérame, que todavía no me acuerdo tu apellido. Espera, que te tengo anotado acá. Tomás Gastaldi, ahí está. sí. Bien, Tomás, gracias. Bien, no les hice poner la asistencia, ¿no? No, profe. No, profe. Bueno, Franco era el entonces, que No, le quería profe. consultar algo. Igual. bueno, Franco, espérame, ya me haces la pregunta. Espérenme. Hoy es 5. No sé qué tengo. Algo se me pasa. Esperemos que esta vez funcione y no tengamos problemas con la asistencia. Prueben de marcarla. Actualicen primero la página. No sé si No es figura la asistencia. solo mi caso, pero no Ah, figura ni perdón, siquiera el link de los no la mismos. visualicé, perdón, yo fui, la modifiqué todo, pero no la visualicé. Ahora sí, actualicen de nuevo. Perfecto, Ahora sí. profe. Bien, Sí. aleluya. Bin tenía los ejecutables, sí, correcto. Agustín. La quinta es la vencida. ¿Cómo la quinta? Sí, la cuarta clase, che. Profe, necesito reiniciar la computadora, así que voy a salir un momento. Bueno, Lucas, dale. Pero pide 2 ¿Pusiste veces el por clase, presente? profe. Sí, ya le puse. Dale. Salí y volví a entrar. ¿Qué me dijeron de la clase? No escuché. Creo que alguien comentó que se pide 2 veces. Tipo de que inicia la clase hasta las 1:15 y después de 40 y 55.
Ay, porque debo haber cargado y no ha borrado el anterior. Esperen, entonces déjenme ya que lo arregle ya, porque si no va a crear un caos. Claro. Bueno, esta la borro. Sí, estaba 2 veces cargado, porque vieron que tenía error, entonces yo corregí eso y se ve que me olvidé de borrar la que tenía error. Ahí está, ya la borré. Los que marcaron al principio de la clase fueron. Pero no puede haber marcado 2 veces. Solamente tengo activada una sola, ¿eh? No pueden haber marcado sistema Yo oculto. tuve que marcar una sola vez. Sí. Bien. Yo también, bro. Sí, Sí, yo sí. también. Claro, yo lo marqué una sola vez, pero la de ahora, porque no me dejaba la de las y cuarto. No, La de que las queda de hasta la cuarto cuarta. no les permitía, claro, porque estaba vencida ya. Claro. Bien. Seguimos entonces. Franco creo que tenía una pregunta que yo le dije espera porque era otro tema que no tenía que ver con lo que yo había preguntado. Ahora sí te escucho, Franquito. Gracias. Quería preguntar en el ejemplo que dio acá abajo, ¿cómo es que se relaciona o dónde se encuentran los tipos de archivos? No logro relacionarlo. Ah, bien. Los tipos de archivos, primero que se los estoy dando yo, ahora. Segundo, están en el libro de práctico, en el capítulo 3, me parece, si no me equivoco. ¿Sí? El libro está cargado acá en la VE. Compartir, compartir. Un segundito. Bien, voy acá. SOP, sistemas operativos. Aquí está. Libro, Sistema Operativo, Teoría y Práctica, segunda edición. Allí van a tener un link donde van a poder descargar el libro en forma gratuita. ¿Sí? En el capítulo 3, si no me equivoco, está todo lo que tenga que ver con tipos de archivos. Los tipos, como les dije, son los que les estoy mostrando yo ahora. ¿Sí, Franco? Claro. Y Bueno, entonces después los tipos de esos son archivos. los tipos, pero después también hay una parte donde habla del sistema de archivos de Linux, es decir, la estructura del árbol y qué contiene cada uno de los directorios. El directorio lib, el directorio bin, el directorio user, el directorio home, el directorio dev, el directorio tmp, var, mnt, boot, root y algunos más. Y cada uno de ellos tiene un tipo de información que son con respecto a los directorios básicos de Linux. ¿Sí? Algunas distribuciones tienen algunos directorios más, otros menos, pero siempre están los básicos que contienen esa información. Por ejemplo, el directorio dev contiene los dispositivos. El directorio home contiene a todos los directorios de los usuarios creados en el sistema. El directorio boot contiene archivos de booteo. El directorio bin contiene los ejecutables, específicamente los comandos. Después tenemos sbin que contiene los comandos que solamente puede ejecutar el administrador. Y así cada uno de los subdirectorios dentro del árbol que se llama file system. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Y entonces, cuando digamos, nosotros accedamos a uno de los subdirectorios, Y cada uno hagamos de un ls de ese subdirectorio, vamos a mostrar información del file system. Esperen un segundito, si me da tiempo y me carga, yo voy a abrir la máquina virtual mía. Espérenme, les voy a mostrar así rápidamente. Pero después vamos a tener que acelerar la clase, porque si no, no vamos a llegar.
Lo que pasa es que las máquinas virtuales tardan y más, como tengo el Zoom abierto, cuesta más para iniciarle. Se dejó de compartir, profe. Sí, sí, sí. Sé Ah, que dejé de compartir. Fue totalmente intencional. Todavía está cargando. No tengo una máquina súper recontra potente, así que por eso tarda. No tengo la máquina virtual abierta cuando doy clase con ustedes porque generalmente no la necesito. Justo esta vez surgió la pregunta, por eso es que la abrí. Todavía está abriendo. Ay, por Dios. Esto es consecuencia del Zoom. Bien, ahora sí les comparto pantalla. Ahí tengo una máquina virtual abierta y con el comando pwd, veo cuál es el directorio en el que estoy posicionado actualmente. ¿Sí? Si yo hago un ls de barra, lo que estoy haciendo es un listado del directorio raíz. Y fíjense, me dice que está bin, boot, cd, dev, etc, home, lib, lib64, lost, media, mnt, op, y así todos los directorios. Dentro del directorio dev, voy a hacer un ls -l del directorio dev, vamos a ver que aparecen en amarillo. Y ahí me doy cuenta que comienzan con una C. Cuando hago un ls-l. Y acá por acá, más arriba, voy a encontrar algún directorio que sea de tipo, algún archivo, perdón, de tipo bloque. Acá, por ejemplo, este. Fíjense que es un CD-ROOM y es de tipo bloque. Este es un directorio, aparece en azul. Todos estos son de bloque. SDA1, SDB2, SDB1, son discos y particiones. ¿Sí? Por eso son de bloque. El primer carácter me indica eso. ¿Sí, Augusto? Profe, ahí que parece como D/2, D/1, ¿serán otros directorios o No te entendí. abajo? Que sale D/2 en amarillo, por ejemplo. ¿Sería una carpeta, un directorio? Sí, no, en realidad es porque la máquina está chiquita en la pantalla y se me corta la imagen. Para que agrande acá. Ah, entiendo. Aparece abajo, pero... Ay, no me responde esto. No, no, claro, entiendo, Es de parte abajo, de... es parte del texto que viene de arriba. Pero como está Claro, ya chica la entendí. pantalla, a ver si le puedo agrandar. Bueno, no me está respondiendo. No hay problema, profe. ¿Sí? Pero no, ese D/2, el /0 y D/1 es continuación del texto que está acá. Entiendo, entiendo. Gracias. Bueno, volviendo a la filmina, voy a dejar de compartir aquí. Volviendo a la filmina, yo entonces con este comando puedo ver de cualquier directorio que yo le coloque acá como parámetro, los tipos de archivos utilizando la opción "-l". Obviamente, si yo no pongo la opción "-l", no me va a mostrar esto. Solamente Profe, me no va a está mostrar el nombre. compartiendo. ¿Cómo? No está Ah, perdón, no compartiendo. estoy compartiendo. No estoy compartiendo, claro. No van a entender mucho entonces. Acá. Ahí está. Quiero cerrar la máquina virtual porque se me pone muy lenta la máquina cuando muestro, muevo, voy, vengo. Ahí está. Bien. Entonces les decía, si yo utilizo el comando ls-l, la opción "-l", y coloco cualquier nombre de directorio aquí, me va a mostrar alguna información referida
a los archivos de este tipo. El tipo de archivo, los permisos, un número, los nombres de los usuarios, tamaño, fecha y recién al final el nombre. Todo eso es para visualizar atributos de los archivos. Ya vamos a hablar de atributos. Pero lo particular es que queríamos ver los tipos. Regulares, directorios, especiales, de bloque, de carácter, enlazados, tuberías y socket. Las tuberías y los sockets son difíciles de ver y ya les voy a explicar por qué, pero los más comunes son los 4 primeros. 4 digo porque los especiales los llamamos de aún, los especiales, y son de 2 tipos. O sea que en realidad son 4, pero son 5. Bien. Otro tema. Métodos de acceso. A los archivos se los puede acceder en un determinado orden, como por ejemplo cuando usamos cintas magnéticas, es decir, seguir una secuencia, primero un dato, después el otro, después el otro y después el otro, hasta llegar a donde yo quiero acceder, pero primero tengo que pasar por todo lo demás, o el acceso aleatorio, donde yo digo, quiero ir al bloque tal, que yo sé que está cierta información en ese bloque y no tengo que leer previamente los bloques anteriores. Generalmente, los sistemas operativos viejos, como yo les conté, que utilizaban cintas para guardar información, que no es que no se sigan usando, ¿no? Las cintas se siguen usando sobre todo para hacer backups en algunos sistemas. Bien, tienen un acceso secuencial, mientras que los discos, que son más actuales, tienen un acceso aleatorio. Yo puedo utilizar una operación que se llama seek para poder posicionarme en el lugar que quiero acceder sin tener que leer previamente los datos anteriores. Bien. Cuando hablamos de atributos, que yo se los mencioné recién, estamos hablando de una información adicional. También la habrán escuchado como metadato. Un atributo o metadato es información adicional asociada con un archivo. ¿Sí? Además de los datos propiamente dichos del contenido, hay algo que se llama atributo, que es lo que define cómo es ese archivo. El nombre, la contraseña, el tipo, la locación, o sea, dónde está ubicado, el tamaño, la protección o permisos que tiene, el tiempo, fecha, identificación del usuario, ¿sí? Datos de todo lo que tenga que ver con la seguridad y visualización del archivo, se les llaman atributos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que cuando hacemos un ls-l, vemos gran parte de esos atributos. Vemos el nombre, vemos la contraseña, obviamente no la vemos, el tipo de archivo sí, la locación no la vemos, el tamaño sí, la protección sí, el tiempo de creación sí, o la fecha de creación, el usuario que lo creó sí. Entonces vemos varios atributos desde el Linux con ese comando. Pero con Windows nosotros lo vamos a ver, ¿ven? Acá está el formato de cómo se lee el ls-l y qué contiene cada uno. ¿Sí? Tipo de archivo, permiso de propietario, permiso de grupo, permiso de otros. Enlace, propietario, grupo, tamaño, fecha, nombre, hora y nombre. Así es el formato del ls-l. Y en Windows, ¿cómo lo vemos? A través de esta ventanita de propiedades. Agarramos cualquier archivo, le ponemos botón derecho, vamos a propiedades y me muestra generales, de seguridad, de detalles, de versiones anteriores, tipo de archivo, se abre con qué aplicación, la ubicación, el tamaño, cuándo fue modificado, si es de lectura, si es de escritura, si está oculto, etcétera, etcétera. ¿Sí? A través de esta ventanita de propiedades vemos los atributos de los archivos. Estos son equiparables, digamos. Cuando nosotros hacemos el comando ls-l, hacemos algo similar en Windows cuando estamos abriendo esa ventana. Es para que vayan asociando qué es lo que van haciendo ustedes. ¿Qué hay en el chat? ¿Qué quería decir pesos? Ah, bien. El pesos, en este caso, es el prompt que nos permite
que nosotros escribamos a continuación. Nos va indicando que el cursor está esperando que nosotros ingresemos un comando. Espera, ¿qué pasa? Que me vuelve acá. Vamos a la filmina. Operaciones sobre los archivos. Hay varias operaciones que podemos definir sobre los archivos que va a hacer el sistema operativo, ¿sí? No se refieren a operaciones que vamos a hacer nosotros, sino las que va a realizar el sistema operativo. Por ejemplo, create, donde crea el archivo sin datos, pero se definen algunos atributos. Por ejemplo, ¿ustedes vieron el comando touch? No. No. Si tienen una máquina virtual abierta, con el comando touch van a crear un archivo sin datos. Se llama un archivo vacío. Ese archivo se crea con la fecha de creación, el usuario que lo creó, con un nombre, un permiso, un tipo de archivo, todo, pero sin datos. Ese comando lo que hace es ejecutar, aparte de otras operaciones, el comando create del sistema operativo. Después tenemos otro comando que es el delete. Todos estos son operaciones sobre los archivos que realiza el sistema operativo. No confundan con los comandos que ustedes van a usar en Linux, que en este caso se llama touch y en este caso se llama rm, de remove. ¿Está? Todas estas operaciones son las que hace el sistema operativo en general. Cualquier sistema operativo tiene estas operaciones. Perdón que se me fue. Después tenemos, como les dije, el delete, que elimina el archivo desocupando el espacio en disco. Es decir, cuando yo ejecuto un comando de borrado, de eliminación, en realidad no borra ni hace espacio en el disco. Lo que hace es desapuntar a ese archivo, a ese bloque en disco, y dejarlo como si estuviese libre. La información va a seguir estando, pero no hay forma de recuperarla, porque no voy a tener un puntero que diga que allí tengo algo. Va a decir, allí no tengo nada. La información se guardó, y hasta que yo no ocupe ese bloque con otra información, físicamente la información sigue estando, pero lógicamente no tengo forma de recuperarla, porque no estoy apuntando desde ningún archivo a esa información. ¿Se entiende lo que planteo? Es como cuando yo guardo información en el disco. Tengo archivos guardados con cierta información. Si borro el archivo, lo que hago es eliminar el nombre, eliminar el puntero que dice a dónde está ubicado ese archivo, pero la información propiamente dicha del archivo quedó en ese bloque, pero el bloque quedó como libre para ser usado. Por lo tanto, hasta que ese bloque no vuelva a usarse con otra información, físicamente quedó grabado con la información anterior. Profe. Claro, o sea, es como que queda en espera, se elimina el puntero donde está guardada en memoria la información, pero queda en espera hasta que se sobreescribe. Y después se sobreescribe. Si yo lo guardo en ese momento, justo en ese lugar, sí lo borro, porque ya lo ocupé nuevamente. Pero si justo ese bloque quedó libre dando vueltas allí, quedó grabado con la información vieja, pero a los efectos del sistema operativo, ese lugar está vacío. ¿Por qué? Porque no tengo forma de recuperarlo, porque está perdido o está desaparecido el puntero que decía que había allí y de dónde venía. Entonces, físicamente, en el disco, la información puede continuar, pero el comando delete lo que hizo fue eliminar todo lo que estaba apuntando a ese archivo. ¿Profe? Sí. Veo, por ejemplo, esos programas que hay dicen para recuperar archivos borrados. O sea, lo que hacen esos programas es volver a crear el puntero y todo el nombre y eso. Exacto, exacto. Siempre y cuando el espacio ese en disco no haya sido pisado por otro. Sí. ¿Sí?
Supónganse que se borró, pero no fue usado posteriormente la máquina. Mientras menos uso tenga, más fácil recuperar porque no voy a tener nada pisado con nueva información. Exactamente. Bien, otro comando, otra operación. Open, abrir. El sistema operativo obtiene los atributos y la lista de direcciones de disco y los coloca en la memoria principal para tener acceso a ellos rápidamente en llamadas posteriores. Un archivo debe abrirse antes de poder leerlo. Es decir, si yo quiero ver el contenido de un archivo, lo primero que hace el sistema operativo es una operación open, que trae el nombre y todos los atributos de ese archivo. La lista de direcciones donde está la información del contenido y los permisos que me dicen que sí lo puedo leer. Después de que hace el open y ve que puede mostrarme el archivo, recién allí hace un read para leer los datos de un archivo. ¿Sí? O sea que cada vez que yo quiero leer un archivo, yo usuario, quiero leer un archivo, el sistema operativo hace un open y hace un read. Y luego, para poder permitir abrir otros archivos, también tiene que hacer un close, cerrar el archivo para liberar espacio en las tablas internas, porque el sistema operativo lleva tablas que consigna, que anota quiénes son los que pidieron abrir ese archivo. Y como tiene permisos limitados para ciertos usuarios, le dice, tiene permiso de abrir 10 archivos, 20 archivos, 30 archivos, va contando, abrió un archivo, 2, 3, 4. Entonces, para que esa tabla interna se actualice, yo tengo que cerrar el archivo que dejé de usar para que diga que tiene permiso de seguir abriendo archivos. Si no, yo voy a ir abriendo, y cuando llegue el límite no voy a poder abrir más archivos. Entonces, las operaciones que tengo que hacer cuando un usuario quiere abrir un archivo es open, read y después close. ¿Sí? Siempre se abre, se lee y se cierra el archivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. A ver en el chat. Ahora todo tiene sentido. ¿A qué se referirá Juan José? No, de cuando querés recuperar un archivo. Ajá, bien, bien. Porque, si estaba borrado, ¿cómo desaparece? Bien. Vamos a... disculpen que yo el chat lo tengo medio oculto y por ahí no se me actualiza. No sé por qué no me están apareciendo los chats cuando comparto pantalla. No me aparecen en mi pantalla, me aparecen cuando yo entro al chat para consultarlo, nada más. No me aparece el cartelito que ustedes me saben, que me sabe aparece. Bien, sigo. Más operaciones sobre los archivos. Por ejemplo, write. Escribe el archivo desde el buffer de la RAM en el disco. Yo cuando voy haciendo operaciones sobre los archivos, primero trabajo en RAM, la memoria, y luego esa información que se trabajó en la RAM se guarda en disco con las modificaciones que quiero hacerle, si ya sea grabar información nueva o modificar alguna información ya existente. Eso significa hacer un write. Cuando hablamos de un append, estamos hablando de una forma restringida de write. Hay archivos que tienen solamente permiso de realizar append, que son, por ejemplo, los archivos de auditoría o de control de ingreso al sistema, donde solamente se pueden agregar datos al final del archivo. Cada usuario que inicia una sesión se agrega al final de un archivo de control. Entonces, yo puedo llevar un control de quiénes accedieron al sistema y esos archivos de control solamente pueden agregar y no pueden modificar quién entró. Agrego quién entró, agrego quién entró, agrego. Aunque salga, voy agregando siempre que entre el archivo, el usuario. Eso permite que yo pueda controlar los usuarios que han ingresado y llevar un registro más exacto de quienes accedieron al sistema y permitirme que yo controle
si hay usuarios indeseados, ¿sí? O en qué horarios trabajó cada usuario. Por eso este append es un tipo de write, pero que solamente agrega renglones, como quien dice, al final del archivo. Seek, otra operación que reubica el puntero de un archivo en un lugar específico. Yo cuando tengo los archivos actuales de búsqueda aleatoria, no leo todo el archivo generalmente. Si lo estoy abriendo puede que me muestre todo, pero si yo busco una parte en particular, como las bases de datos donde digo voy al usuario tal o el registro tal, hago una operación seek, que le dice a dónde tiene que ir del archivo a un sector del archivo, y me muestra solamente esa parte, y no todo el archivo en general. No se aplica, digamos, tanto para los archivos de texto, porque en los archivos de texto nosotros buscamos todo. Pero de repente, por ejemplo, abrimos un PDF, vieron que un PDF tiene muchas páginas, y cuando voy a ir a la página tal, ahí tengo una operación seek, donde busco la página y voy a ese sector solamente, específico, y no tengo que recorrer todo el archivo para ver una página en particular. Bien, get atributos es otra operación que permite obtener los atributos cuando yo quiero hacer un ls-l, por ejemplo. Si yo hago un ls-l, no estoy abriendo el archivo, solamente quiero tener los atributos de ese archivo. Entonces ahí tengo esa operación que hace el sistema operativo. Toma los atributos o modificar atributos. Set, establecer, modificar. Después de que se creó el archivo, yo puedo cambiar permisos, por ejemplo, con un comando, que vamos a ver más adelante. Entonces ese comando lo que hace es una operación de set attributes. ¿Sí? Todas estas son operaciones que cualquier sistema operativo hace y que están asociadas a comandos que nosotros vamos a utilizar. Rename permite cambiar el nombre de un archivo. Get, por ejemplo, como les dije, cuando hacemos un ls-l, hacemos un get. Cuando hacemos un chmod, que cambia atributos y permisos del archivo, hacemos set atributos. O cuando cambiamos la ubicación del archivo de lugar, también hacemos un set attributes. Bien. Sigo avanzando si ustedes no me hacen consultas. Otras operaciones. Ah, no, esta ya está. No me avanzo. Directorios. Directorios es otro tipo de archivo especial. Para organizar los archivos, los sistemas de archivos tienen directorios o carpetas que pueden contener otros archivos y directorios en su interior. Podemos tener estructuras de un solo nivel o directorios jerárquicos. ¿Cuál es el que usamos para Windows y para Linux? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El jerárquico? El jerárquico, claro, porque no tenemos un solo nivel, tenemos varios niveles. Aparte, yo creo que ya les deben haber dicho que el árbol de Linux es un árbol jerárquico, tiene distintos niveles. Voy ingresando a cada uno de los niveles que voy recorriendo de acuerdo a cada directorio. Esto es el estilo, dice Unix, pero en realidad el Unix es la base del Linux, por eso es que decimos estilo Unix, ¿sí? La carpeta raíz, dentro de raíz tengo user, home y otros más, dentro de user tengo local y share, tengo Mac y Wiki, o sea, tengo 3 niveles aquí, entonces ya sé que la estructura es jerárquica. Para Windows también funciona de la misma forma. ¿Está? Tengo un directorio que no es ni raíz ni nada por el estilo, no existe esto, ¿sí? Tengo particiones con nombres de volúmenes, C y D, F, E, distintos nombres que yo le doy. Y dentro de esos volúmenes o particiones tengo las carpetas que a su vez pueden tener otras carpetas, pero también es un estilo jerárquico. La diferencia de Windows con Linux
es que nosotros tenemos un solo directorio raíz y todos los directorios dependen de él. En Windows tenemos un nombre de volumen o partición o unidad independiente de de los otros. Tenemos el disco C, el disco D, el disco E, el disco F, y cada uno es un disco separado. En en Linux, este directorio raíz puede contener otros discos que yo los agrego a este árbol con una operación, no sería operación, sino con una estructura que se le llama montaje. Van a escuchar en algún momento, monté un disco, o monté un directorio, o monté un sistema de archivos, y eso significa que lo agregué a esta lista de directorios, lo agregué acá y aparece como un directorio más. Eso significa montar un file system dentro de otro file system. Que sería como decirle que todo depende de la raíz y que le voy a poner un nombre específico a un directorio que va a contener otro disco. En cambio acá en Windows tenemos discos separados. Es otra forma de enfocar los directorios jerárquicos. A ver en el chat que dice... No, pero es lógico. ¿Qué será, Sebastián, lo que quisiste decir? No, profe, cuando usted preguntó lo de si habíamos visto cómo se organizaba Unix. Ajá, bien, bien, bien. No lo vieron. Pero ustedes no vieron nada, entonces. Tienen que empezar a leer el libro, chicos, ¿eh? Yo sé que quizás el profe no les dice que lo lean al libro, y yo se los voy a decir porque yo soy la profe del teórico. Aparte porque soy una de las autoras del libro. Pero en realidad, en el libro está todo explicado, todo esto que yo les voy contando en la teoría. ¿Está? Entonces, para que se entienda todo lo que ustedes van haciendo, nosotros tenemos esa justificación teórica de por qué tal cosa, por qué tal otra. Y, para ya asustarlos, eso también se toma en los exámenes finales. Para que ustedes vayan comprendiendo cada situación que se va dando, cada comando que se va ejecutando, cada comando cómo se va relacionando con los anteriores, deberían darle una lectura al libro. Y si han visto el comando ls, el comando pwd, cd, mkdir, ya están en el capítulo 4 más o menos del libro. Así que el capítulo 1 habla mucho del Linux, pueden pasarlo por alto la parte de historia y todo eso, pero después empezar a leer la parte de File System, que está a partir de, calculo que el capítulo 3, ¿sí? La parte de File System, que es interesante y sobre todo les va a servir para ubicarse. Bueno, sigo. ¿Dónde está el film? Se me pierde. Aquí está. Bien. Directorios. Cuando se crea un directorio, automáticamente se crean los directorios punto y punto punto dentro de él. ¿Para qué sirven estos directorios punto y punto punto? Ustedes vieron que yo puedo usar rutas relativas y absolutas. ¿Lo vieron a eso? No, profe, usted misma dijo que no vimos nada. Bien. Bien, vamos entonces acá. Vamos a la teoría. El directorio punto hace referencia al propio directorio, es decir, si yo tengo un directorio que se llama dire1, cuando yo pongo punto, es como si yo escribiera dire1, porque estoy dentro de ese directorio y hago referencia a mí mismo, a ese directorio mismo. Cuando pongo punto punto, o sea, los dos puntitos uno a continuación del otro, estoy refiriéndome al directorio padre, al que me contiene. Por ejemplo, el directorio home es del directorio punto. ¿Quién sería el directorio punto punto? ¿Padre? El padre, sí, es el padre. Eso es lo que acabo de decir. Pero ¿quién sería en la realidad? La raíz. La raíz. Muy bien. Yo les mostré un ejemplo para directorio de 14, déjenme que vuelva para atrás. 14.
atrás. Por acá debe estar. Bien, acá. Tengo el directorio Sandra, que está dentro del directorio home, dentro del directorio raíz. Si estoy posicionado en el directorio Sandra, ¿cuál es el directorio punto y cuál es el directorio punto punto? Punto Sería sería Sandra Sandra. y punto sería home. Home, muy bien. A eso nos referimos. Mientras nosotros estemos en un directorio, hay un directorio actual, que es el punto, y hay un directorio padre, que es el punto punto. Y dependiendo de dónde estemos, va a ser el que voy cambiando a medida que me voy moviendo en el árbol. Voy avanzando a la fórmula 14, que era la que estábamos viendo. Bien. Si yo tengo, yo tenía un árbol directorio. Bien, fue la misma pregunta. ¿Quién es el directorio padre de Vicky? ¿Quién es el directorio padre de home? ¿Quién es el directorio padre de raíz? ¿Quién es el directorio padre de raíz? Ninguno. Ninguno, porque raíz es el padre de todos los directorios. Es como Dios, ¿sí? Es el padre de todos los directorios. En el caso de Vicky, si vuelvo para atrás, creo que está el árbol acá. ¿Cuál es el padre de Vicky? Home. Home. ¿Y cuál es el padre de home? Raíz directamente. Raíz. sería. Raíz. ¿Cuál es el padre de user? La raíz también. Raíz. También la raíz. Perfecto. Se entendió. Profe, en caso de una pregunta en un final y nos dicen cuál es el directorio padre de raíz, ¿decimos que no tiene o decimos que raíz es el padre de raíz, por así decirlo? O sea, Qué ¿cuál sería la pregunta, ¿no? respuesta Sí, correcta? nunca se me ocurrió hacer esa pregunta, pero las dos respuestas son correctas. Hagan las dos respuestas. Ah, bueno, Igual bueno. depende, porque si te ponen raíz con letras en vez de la diagonal, puede ser que haya un directorio que se llame raíz. Claro, está Pero queda bien. la Muy raíz, buena raíz. la acotación. Muy buena la acotación. Si me ponen la barra, yo ya sé que es raíz. Pero si me ponen un directorio que diga raíz, ¿sí? Es un directorio cualquiera que puede estar en cualquier directorio. Claro, claro. Ahí está. No fue una pregunta capciosa la que quiso hacer tu compañero, pero entendí la aclaración que hizo su compañero. Está buena esa aclaración, porque si la palabra dice raíz, así con letras mayúsculas o con letra minúscula, con la forma que diga, porque en realidad el nombre es la barra nada más. No hay otro nombre. Si está la palabra raíz escrita, es un directorio común y corriente. ¿Estamos? Entonces, profe, Eso o por sea, un- no ponemos raíz barra, es solamente la barra. Es la barra solamente, exactamente. Perfecto. Mira, qué buena la aclaración que me hiciste. Yo pensé que a ustedes les había quedado claro, porque fíjense que acá aparece solamente la barrita. ¿Está? La barrita sola significa raíz, significa, pero no se escribe raíz. Bien, porque en el chat estábamos todos respondiendo, escribiendo raíz. Está bien, no, la palabra raíz es correcta, pero no la palabra barra raíz. ¿Sí? Al ponerle la barra, ya estoy diciendo que es un directorio que se llama raíz, pero no es el directorio raíz. En cambio, al poner la barra sola sí me dice directorio raíz. Bueno, avanzamos un poquito. Rutas absolutas y rutas relativas. Cuando nosotros utilizamos siempre el camino, ruta o camino es lo mismo, el camino para un archivo y empieza con el directorio raíz, barra home, barra Vicky, barra archi, estoy dando una ruta absoluta, o sea, la ruta completa desde la raíz hasta donde está el archivo.
todo el recorrido que yo tengo que hacer, se le llama ruta absoluta. Cuando yo utilizo los directorios punto y punto punto, y tengo como referencia el directorio de trabajo donde yo estoy parado, posicionado en ese momento, se le llama ruta relativa. Por ejemplo, yo soy el usuario Vicky. Cuando inicio mi sesión, ¿dónde me lleva el sistema? Me lleva al directorio Vicky, directamente. Entonces yo puedo poner, borrar texto, crear texto, agregar contenido a texto o a Archie, y me lo va a tomar porque yo estoy trabajando acá. Pero si yo quiero nombrar al directorio, perdón, al archivo notas, tengo que decir /user, /share, /notas, porque si no, no lo va a encontrar acá. Tengo que darle todo el camino. O puedo darle un camino relativo, que sería punto, a partir de donde estoy, voy arriba, un nivel, punto, punto, voy arriba, otro nivel, punto, punto, bajo a user, bajo a share, y nombro al archivo notas. Fíjese que todo eso lo pude hacer escribiendo desde Vicky, donde yo estoy posicionada, para poder acceder al archivo notas. O la otra forma, para la otra nota, la otra forma, que sería usando una ruta absoluta, sería /user, /share, /notas. Sería lo mismo en la ruta absoluta que acabo de nombrar, con esta, que es una ruta relativa. Sí, haceme la pregunta porque te corté la... Sí, no, disculpe por interrumpirla. Era para preguntar, entonces, la relativa sería desde donde estamos, ir al inicio, en este caso raíz, y después ir al que nosotros queremos. En Y en cambio la realidad, absoluta es directo. todo va a depender dónde estás y a dónde querés llegar. Porque supongamos que yo estoy en Vicky, ¿sí? Y tengo los archivos texto y archi. Pero quiero ir a los archivos que están en MAG. ¿Sí? Tengo que subir una sola vez. Claro. Pero si yo, acá subí 2 veces porque tengo que subir a 2 niveles. Pero si puedo subir a uno solo porque tengo que ir a un archivo que está solamente arriba mío, que es MAG, por ejemplo, subo una sola vez. Pero si de repente yo estoy en Vicky y dentro de Vicky tengo otro directorio que se llama datos, que es directorio, ¿hace falta que suba? No, no hace falta porque estoy dentro de Vicky. Solamente voy a poner punto barra datos, que va a ser el directorio nuestro, y adentro el archivo que sea. O sea, puedo subir o puedo bajar. Pero siempre voy a comenzar con el punto barra. ¿Por qué? Porque le voy a decir desde donde estoy, para arriba o para abajo. Entiendo. O sea, sería que el absoluto solamente puede bajar y el relativo puede subir y bajar. Claro, la relativa puedo subir, porque la referencia es desde donde estoy, la relativa. En cambio, la absoluta siempre es desde la raíz para abajo. ¿Qué pasa? La absoluta es más simple cuando yo sé dónde está cada cosa. Cuando yo me aprendí todo el árbol de directorios, que sé que cada cosa tiene su lugar, uso más fácilmente la ruta absoluta. Cuando yo tengo una ruta absoluta muy larga y sé que estoy posicionada justo en la punta de una rama, no tiene sentido que marque todo el camino si sé que estoy acá cerquita, para el de arriba, para el de abajo. Entonces pongo punto barra y a partir de ahí me muevo. En realidad, las rutas absolutas y relativas se usan en distintas situaciones. Lo importante para ustedes como alumnos es que sepan las dos, porque les podemos pedir que hagan algo en ruta absoluta o hagan algo con ruta relativa. ¿Para qué se usan las rutas? Para todos los comandos. Cuando nosotros hacemos un ls, podemos usar una ruta absoluta o relativa. Cuando hacemos una creación de un archivo, podemos hacer la creación con ruta absoluta o relativa. Cuando eliminamos un archivo, podemos eliminarlo con ruta absoluta o relativa. ¿Sí?
Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Uy, en el chat hay un montón. Profe, disculpe que le interrumpa. Ay, mira, Sebastián, no me sorprendería una pregunta de esas. Porque Disculpe que le queremos interrumpa, matarlos profe. nosotros. Ya le dieron Eh, la idea, dice. Está Yo lo anoté para habilitado el el final. cuestionario de la clase de hoy. Jajaja. Parcial 1 de SOP, ¿quién es el padre de raíz? Yo me lo imagino como que en la absoluta le das el mapa a seguir y en la relativa es como que le das indicaciones. Más o menos, muy bien, Wendler. Una buena, ¿cómo se dice? Analogía. Analogía. Una buena analogía, sí, sí, sí. Bueno, perdón, no escuché la última pregunta. No, profe, le quería decir que está habilitado el cuestionario, si quiere que lo hagamos ahora. Ay, después. sí, sí, sí. A ver cuánto nos falta. Espérenme, Si no, miren, terminamos acá. terminamos la clase y después modifique el horario. ¿Listo? Sí, modifico el horario. Terminamos esto, miren. Home Directory y Work Directory. Home Directory es el directorio de inicio de sesión. Cada uno tiene su directorio de inicio de sesión, cada usuario. El sistema lo posiciona en ese directorio. Generalmente es /home, y el nombre del usuario. ¿Sí? Con CD solito, Change Directory, el comando CD, siempre desde donde yo esté parado, me va a llevar al Home Directory. Ténganlo presente eso para el práctico. El Work Directory es el directorio de trabajo. Es el directorio que tiene activo el usuario o el proceso en ese momento. Por lo tanto, si yo me cambié de posición, el Work Directory va cambiando. Cuando yo inicio la sesión, el Home Directory y el Work Directory son los mismos, porque no me cambié todavía. Pero si voy cambiando, me voy haciendo un CD para acá, un CD para allá, voy y vengo, el Work Directory va cambiando. El que no cambia es el Home Directory. ¿Está? Sí, profe. Entonces, PWD vendría a ser como Path Work Directory, algo así. Claro, porque con Path Work Directory veo, solamente veo en dónde estoy posicionado ahora. ¿Cuál es el actual? Eso me ayuda a ubicarme. Con CD me cambio de posición. Bien, operaciones de los directorios. Create, crea directorio vacío. Delete, elimina. OpenDir, abre directorio. Lo mismo que para archivos, directorios. CloseDir, cierra directorio. Es decir, en OpenDir y CloseDir, es lo mismo que Open y Close de archivos. Lo que se hace es ponerlo activo para que lo podamos leer posteriormente. Si yo no lo abro primero, no puedo acceder al contenido. Y si no lo cierro, no libero el espacio para que pueda seguir abriendo otros archivos. Redir, lee la entrada del directorio. Rename, modifica el nombre. Y link, y un link, y acá es la clave, crea entradas en un directorio para incrementar, bueno, estas dos operaciones se las voy a explicar la clase que viene, porque son más complejas y van relacionadas con el tema de la clase que viene también, ¿sí? Así que enlazar y desenlazar tiene que ver con los inodos, que les dije yo que eran un número que representaba el archivo, pero ya vamos a ver que adentro contiene información del archivo, los atributos del archivo. Por eso lo vamos a dejar pendiente. ¿Cómo? ¿Con acceso directo? El link. Sería relacionado con el acceso directo, pero en realidad no es eso, porque ya les voy a hacer ver la diferencia. Linux utiliza acceso directo, perdón, Windows utiliza acceso directo, pero Linux no. Hay otra operación que es similar. Las consultas se terminaron, cierro la filmina y vamos a la V, déjenme ver que abra la V. No, profe, Profe, si va a empezamos subir, ya ahora no hace falta que lo modifique. ¿Eh? Esa, cierra la C32. Ah, perfecto, la puse bien como para que les diera tiempo. Entonces, clase 4, ya se ve, ¿no es cierto? Sí, Ya la sí, está pudieron abrir. disponible. Después Entonces podrías subir háganla. las filminas de hoy. Ahora subo las filminas y otra cosa.
Ustedes me habían pedido que vieran los resultados, ¿no? Yo creo que ya se ven. No sé si la clase pasada los mostré, pero si no, esta clase seguro. Ahora voy a subir las filminas. A ver. Ahí está. Espérenme que cierre acá. Acá. Profe, una consulta. Te escucho, te escucho. Respecto al atributo de archivo, creador y nombre hace referencia a lo mismo, porque ¿Cómo? me da, ¿Cómo? creador y nombre hace referencia a lo mismo respecto al atributo de archivos. Creador y nombre. No, no, no. Creador es el usuario que lo creó. Y Ah, bien, nombre sí, sí, es supone que era eso, pero claro. Y lo nombre es tengo nombre de anotado, pero archivo. bueno, me daba duda eso. Nombre es Perfecto. nombre de archivo. Estoy subiendo la filmina. Un segundito más. Lo subí como una PPT. Generalmente le hago un PDF, pero bueno, después le creo el PDF y que es más fácil para accederle. Pero por ahora se lo subo así, después lo cambio. Bien, aquel que contestó el cuestionario y quiere desconectarse del Zoom ya está todo listo. Nos estamos viendo la clase que viene. Profe, una consulta con una de las preguntas. Que dice, ¿qué comando de Linux nos permite ver el tipo de archivo? Sé que hay como 2 o 3 comandos. Usamos... Pero yo les voy a preguntar solamente qué les di yo. Aparte... Pero es que no recuerdo con las de usted, por eso. Pero mira que hablé mucho y también lo vieron en el práctico. Oh, ya.